y amén. Estamos estudiando el libro de Juan. En eso se basa los textos que hemos tenido a lo largo de este año en nuestro calendario. Y en este pasaje, en esta sección que estamos de Juan, Jesús está hablando directamente con los discípulos. Ya pasaron varios eventos y Juan trata algunos capítulos de charlas muy cercanas de Jesús con sus discípulos. Podemos estar seguros también de que aquí está hablando con los 11 que quedan. Judas ya había tomado la decisión de retirarse, de acuerdo a Juan capítulo 13 y verso 30, y entonces ya había un grupo más selecto, el grupo que había quedado, los 11 que permanecían en ese momento con el Señor. Hablando un poquito de particularidad de Juan, creo que siempre es bueno entender el contexto del libro y por qué es, o cómo lo estamos estudiando. El evangelista divide el libro de Juan en 7 milagros importantes de Jesús, y esto es lo que narra del capítulo 2 al capítulo 12. Y lo que busca a través de la presentación de estos milagros importantes, y por eso es que no todos coinciden con lo que vemos en el resto de evangelios, está tratando de explicar quién es Jesús. Y a la larga lo que está mostrándonos del capítulo 2 al 12 es quién es Jesús, porque en el capítulo 1 de Juan y verso 17 dice el evangelista que Jesús vino a mostrar la gracia, el amor y la verdad de Dios. Así que Juan, a quien nos muestra completamente es a Jesús, y a este Jesús como la evidencia plena del poder, del amor, de la gracia, de la misericordia, de cada uno de los atributos que nuestro Dios tiene, cómo Dios se comporta a la humanidad, de lo que nosotros estamos viendo a través de Jesús. Y de acuerdo también al verso 18 de este capítulo 1, nadie ha visto a Dios, sin embargo, lo ha visto revelado a través de Jesús mismo. Así que con esa conclusión, Juan lo que nos introduce prácticamente al libro que estamos estudiando es: Jesús es la revelación de Dios hacia la humanidad. Jesús es Dios, y es parte de lo que vimos acá en el texto que leía nuestro hermano Josué. Dios y Jesús son uno, son una misma persona, piensan lo mismo, actúan lo mismo, y Jesús entonces es la revelación de ese plan de Dios para nosotros. De los capítulos 13 al 21 de Juan es la sección en la que estamos justamente trabajando ahora. Se nos presentan esos últimos días de Jesús, desde la preparación para su muerte, los diferentes tiempos que vivió. Este pasaje que nosotros leemos hoy es justamente de ese momento en el que los está preparando para su muerte. También esa preparación de los discípulos, ¿cómo van a quedar? Jesús reconoce que estas personas van a quedar solas, van a quedar sin compañía, sin el acompañamiento de Jesús, y entonces los va preparando también para ese momento de soledad. Su pasión y muerte lo trata también el evangelista, y por último su resurrección y los últimos eventos que se dieron de Jesús en esta tierra. Eso en términos generales es lo que trata el evangelio de Juan. Y en este tiempo también en el que nosotros trabajamos en nuestro calendario litúrgico, estamos justo en esa fase de cómo vivimos en ese tiempo en el que Jesús no está con nosotros, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos la forma en que Él acompaña a sus discípulos, pero hoy en día no está. Nosotros ya tenemos la promesa cumplida del Consolador, ya recibimos a ese Consolador que para los discípulos era una promesa, una expectativa que existía. Pero nos estamos acoplando a vivir ese tiempo en el que Jesús ya no está físicamente con nosotros. Este segmento entonces tiene alta relevancia para los discípulos en ese tiempo, pero creo que también para la iglesia de este siglo, la iglesia de este tiempo, y obviamente el tiempo que el Señor así desee retrasar su venida, para que todos los que puedan ser salvos lo alcancen. Somos, al igual que esos discípulos, ese grupo selecto, ese grupo escogido al que el Señor quiso salvar y al que el Señor quiso redimir por medio de Jesucristo. Voy a tomar algunos versos anteriores al capítulo 14 porque me parece que son importantes para entender esa primera frase
que se marca en el capítulo que leímos, en el verso 1 del capítulo 14, y es que a mi parecer es este segmento, esta charla de Jesús con sus discípulos realmente inicia en el capítulo 13 y verso 36 y se ve interrumpida por Pedro, nada más y menos que Pedro, nuevamente, ¿verdad? Una persona, un personaje bíblico quien continuamente tiene este tipo de actitudes, pero realmente Jesús comienza a hablar con sus discípulos diciéndoles: a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, mas me seguirás después, respondiéndole a Pedro. Desde ahí comienza a elaborar justamente el tema que Jesús va a tratar, y Pedro le dice: a donde tú vayas, yo iré. Y viene esta expresión, pues anticipo de parte de Jesús hacia Pedro, que creo que todos conocemos mucho. En el versículo 38 le dice: no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Yo creo que debe ser un golpe muy fuerte para una persona como Pedro, que le digan: me vas a negar, me vas a fallar. Pedro, así sea la mejor promesa y así tengas las mejores intenciones del mundo, me vas a fallar. Y yo creo que todos tenemos algo de Pedro. Yo creo que yo tengo mucho de Pedro. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos muchas veces actitudes como las de Pedro. Y no me refiero a campañas solidarias como las que existen ahora de yo soy Francia, yo soy España por las diferentes situaciones que se dan. No, de verdad tenemos actitudes, tenemos rasgos, tenemos características de esa personalidad que muchas veces nos hacen negar, nos hacen reflejar algo que no es precisamente lo que creemos. Veo con preocupación ya de un tiempo para acá muchas noticias en las que se está enfatizando, por ejemplo, el caso de estas niñas que estaban en la calzada San Juan, el énfasis que se hace a la expresión es hijo de pastor, ¿verdad? No conocemos la situación, no se conoce el antecedente, pero hay un ataque hacia la iglesia, porque la iglesia está negando de alguna manera el llamado y el propósito que tiene. Salen las noticias que un señor viola a una niña, pero este señor es pastor, y se enfatiza nuevamente que es pastor. Y hay mucho ataque hacia el cristiano, hay mucho ataque hacia el Hijo del Señor, porque niega de alguna manera ese propósito, ese llamado que el Señor nos ha puesto. Creo que lo negamos también en actos muy sencillos. Ojalá no carguemos calcomanías y cosas de ese tipo cuando hacemos fila por la izquierda, fila por la derecha, y no hacemos lo que corresponde, ¿verdad? Porque negamos nuestra naturaleza y negamos nuestro llamado, negamos cuando no reportamos que tenemos algún sobrante en nuestra caja, cuando nos dan un vuelto de más, negamos esa esencia que nosotros tenemos, y todos tenemos ese rasgo de Pedro, y decimos muy fácilmente: yo no te voy a fallar, Señor, yo no te voy a fallar. Si se nos presentara la posibilidad de llegar probablemente al gobierno, yo creo que la promesa que cada uno pudiéramos hacer es: yo me voy a comportar correctamente, yo no voy a fallar. Pero hemos visto cómo muchas veces se niega también esa promesa. Todos podemos de alguna manera negar ese llamado que el Señor ha tenido en nosotros. Y tomo estos versos porque justamente el pasaje que escogimos para esta mañana, que inicia en el verso 1 del capítulo 14, inicia con la frase en versión Reina Valera: no se turbe vuestro corazón. La traducción en lenguaje actual lo que dice es: no se preocupen, pero no se preocupen, ¿verdad? Y la nueva versión internacional lo que dice es: no se angustien, no estemos afligidos. Y es que yo creo que al ver esa situación, decir: mire, hermano y hermana, vamos a fallar delante del Señor, puede entrar un poco de aflicción, puede entrar un poco de angustia, porque si ni el Señor mismo puede confiar plenamente en que nosotros no le vamos a fallar, ¿cómo nosotros vamos a tener cuidado de esa salvación que el Señor nos ha dado? Yo creo que hay motivos para preocuparse. Si el Señor nos anticipa y dice: miren,
yo sé que van a pecar. Pablo lo dice en su palabra. Miren, vamos a seguir pecando. No agarremos solamente la gracia para aprovecharnos de eso y seguir pecando, pero vamos a seguir pecando. Eso desilusiona, eso de alguna manera crea preocupación. Y el Señor entonces reencamina este tema y le dice, pero no se angustien, no se preocupen. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. El Señor tiene suficiente poder para guardar nuestra salvación, para guardar nuestra alma, a pesar de nuestra tremenda capacidad de pecar y de fallar. Creo que es natural para todos alguna vez haber fallado y haber recibido en algún momento el comentario de alguien que dijera, yo nunca pensé que me fueras a fallar de esa manera. A veces hasta algún maestro creo que lo hizo con algún trabajo, decir, nunca pensé que fuera a entregar un trabajo tan malo, ¿verdad? Nunca pensé que fuera a hacer un proyecto tan malo, nunca pensé que fuera a construir una casa tan mala. Desilusionamos, creamos esa falsa expectativa y al final no pudimos complacer, no pudimos satisfacer esa expectativa que había con esto. Sin embargo, Dios sí sabe, Dios sí reconoce que nosotros tenemos la capacidad de fallar. Y somos muy capaces y tenemos mucha facilidad para hacerlo. Sabe que vamos a fallar, sabe que vamos a pecar y sabe que si dependiera completamente de nosotros sostener la promesa de seguirle, no lo podríamos hacer y no lo podríamos completar. Y es por esto que Dios toma la iniciativa y nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien se encarga de mantener esa relación con el hombre. Dios conoce también que aún habiéndolo mostrado a través de Jesucristo, nosotros dudamos. Y el Señor entonces busca reafirmar esa certeza y esa confianza en los discípulos y en nosotros. Y me encanta pensar justamente en eso, porque dice el Señor, miren, si todo lo que yo les estuviera diciendo no fuera cierto, yo no se los diría, ¿sí? Todo lo que les he dicho es cierto, todo lo que el Señor nos ha manifestado es cierto, la vida eterna con Cristo, su venida, nuestra salvación, su perdón. En medio de este mundo convulsionado, el mensaje del Señor para nosotros es, no teman, confíen en mí, todo lo que yo he dicho es cierto. Y yo creo que ese es un mensaje de mucha satisfacción para nosotros, que como Pedro tenemos toda la capacidad de fallar y de equivocarnos delante de nuestro Señor. Pero de igual manera, también, y este pasaje tiene la particularidad de que interactúan varios discípulos vez por vez, y Juan tiene la particularidad del detalle de quién ha dicho qué expresión. La revelación de Dios a través de Jesús entonces toma otro camino cuando Tomás le manifiesta a Jesús que desconoce a qué camino se está refiriendo. Y yo creo que esa duda también revela muchas veces las dudas que nosotros tenemos. Yo creo que también todos tenemos algo de Tomás. Todos tenemos alguna actitud de duda. Todos tenemos alguna actitud o alguna característica en nuestro ser que de desconfianza, que no nos deja creer plenamente delante del Señor. Y aún así, Dios es comprensivo con nosotros. Me encanta pensar que Jesús le responde a Tomás. Y miren, muchas veces, ya en la experiencia de padre, me ha pasado de recibir alguna pregunta que uno no cree que se amerite responder. Y yo creo que Jesús se enfrenta a un cuestionamiento de, ya te lo he dicho, ¿cuántas veces te lo he explicado? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos toca como papás explicar 2, 3, 4 veces la misma situación? Y Jesús se toma nuevamente el tiempo para decirle, Tomás, ya te lo he dicho, pero te lo voy a volver a explicar.
¿verdad? Y yo creo que todos tenemos ese rasgo de Tomás, muchas veces, de poder volver delante del Señor a dudar y a decir, Señor, ¿será que es esto? Señor, ¿será que esto lo estoy viviendo? ¿Será que tienes cuidado de mí? ¿Será que realmente este es tu plan? Todos podemos manifestar esa duda delante de Él. Pero ese amor del Señor, esa comprensión del Señor se manifiesta a través de su respuesta. Y de esta manera Dios continúa revelándose a nosotros. Y hoy en día yo creo que esta pregunta aún le sigue afectando a la iglesia. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que nosotros deberíamos seguir? Y es que la misma palabra nos previene diciéndonos que hay camino que al hombre le parece correcto, pero que al final su destino es la muerte. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que la iglesia, el divino Salvador, debe seguir? ¿Cuál es el camino que cada uno de los que estamos aquí debe seguir? Y yo creo que puede ser una respuesta muy obvia, una respuesta muy sencilla. Todos probablemente sabemos la respuesta y acabamos de leer justamente la respuesta. Pero si Jesús es el camino, ¿por qué entonces habemos quienes nos equivocamos de esa ruta, nos salimos de ese sendero? ¿Por qué no estamos completamente volcados a ese camino? Si Jesús es el camino, ¿por qué permitimos que nuestros hijos tomen la decisión de elegir un camino y no tomamos la responsabilidad de guiarlos desde un inicio y de hacerlos partícipes desde el inicio de ese camino? ¿Por qué nos conformamos con que muchas personas de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra casa, conozcan el camino, pero no buscamos que lo recorran y que avancen en ese camino que es Jesús? Le voy a poner un ejemplo. Hace ya unos 20 años probablemente, si no más, nosotros hemos ido por mucho tiempo al oriente y veía uno venir los buses y los camiones que venían de Petén. Y era muy particular. Yo nunca fui a Petén cuando la carretera era de terracería. Tuve oportunidad de ir ya cuando fue asfaltada, pero era particular ver los buses y los camiones, los pick-ups que venían de Petén, totalmente manchados como de blanco. Era una tierra blanca, como piedra pómez, como arenosa, barrosa también, ¿verdad? Se pegaba a los carros, y lo lograba identificar uno, pues con mucha facilidad. Se notaba quién venía de hacer ese viaje, quién venía de ese camino a Petén. Y la pregunta que me surge con esto es, ¿cómo identificamos nosotros, cómo podemos identificar a los hermanos que realmente estamos recorriendo ese camino? ¿Cuál es esa arena blanca? ¿Cuál es ese lodo que se nos queda pegado? ¿Cuál es esa muestra de que nosotros recorremos el camino? ¿Cuál es la evidencia que nosotros tenemos y quiénes estamos dando evidencia de que realmente estamos en ese camino? Creo que es una reflexión que podemos tomar como iglesia, porque si realmente lo conocemos, si realmente creemos en Él, creo que se debe evidenciar en nuestra vida y en la de nuestras familias que estamos transitando por ese camino. A mí, alguna vez creo que hice ese ejercicio y me gustó mucho del libro de Juan. Prácticamente la mayoría, creo yo, de los pasajes y de los sermones que se pueden sacar de Juan, se pueden reflejar en Juan 3:16. Y Jesús se manifiesta como el camino, la verdad y la vida. Y estas tres figuras las vemos reflejadas en Juan 3:16, porque nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y esto es verdad. Y esto es lo que Jesús les dice a los discípulos, que es la verdad. No nos ha engañado. Todo es cierto. El amor de Dios ha sido tan grande que Dios dio a su Hijo unigénito. No hay ningún mérito en nosotros. Esto es la verdad. Dios dio el primer paso. Dios ama a la humanidad. Para que todo aquel
que en Él crea. Esto es Jesús, este es el camino. Solo hay un camino, solo hay una forma, hermano y hermana, y es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero vemos también en el estudio bíblico que Jesús mismo, al ser el camino, nos muestra cómo vivir, nos muestra cómo amar, nos muestra cómo predicar, nos muestra cómo sanar, nos muestra lo que es estar en el camino y vivir en el camino, es decir, vivir creyendo y siendo salvos por Jesús. Y esto es para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Y esto es vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, reflejado en el mismo Juan 3:16, porque Dios amó a la humanidad, dio a Jesucristo para que tengamos vida eterna. Y quisiera hacer énfasis en el tema de vida eterna, porque mucha gente y muchas iglesias predican una buena calidad de vida terrenal. Y no es esto lo que nosotros creemos. No es vivir bien terrenalmente de alguna manera es circunstancial. ¿Sí? Depende de las circunstancias, dentro del propósito de Dios, dentro del plan de Dios. Pero hermano y hermana, el sacrificio de Cristo no es para que nosotros vivamos bien terrenalmente, es para darnos esa garantía de vida eterna y que estaremos con Él, y como hemos cantado en esta mañana, le alabaremos. Jesús por mí, decía el himno 51, del cielo un día viene y nuestro corazón rebosa de júbilo, porque cuando esa final trompeta suene, yo estaré delante de Él cantándole, porque Él es grande, porque Él es bueno y porque me salvó. El Señor nos ha prometido vida eterna en mansiones celestiales. De esto habla este pasaje. Yo me voy a preparar morada, yo me voy a preparar un lugar para que estén conmigo. Y si no fuera así, dice el Señor, yo no se los diría, pero sí voy a prepararles un lugar y voy a venir a recogerlos y me los voy a llevar. Esa es la promesa que el Señor está haciendo a sus discípulos. Y estaremos con Él y con todos los santos hombres de Dios que han dado testimonio de que Cristo es su Señor y Salvador. Creo que la pregunta que nos cabe hoy en día es, ¿estamos listos? ¿Estamos realmente apuntados para que cuando esa final trompeta suene, estemos delante de la presencia del Señor? Porque Él es el camino. Felipe interviene entonces, y ¿sabe qué? Yo también tengo algo de Felipe, y creo que todos tenemos algo de Felipe. Yo creo que todos queremos tener pruebas, yo creo que todos queremos sentir, yo creo que todos queremos la evidencia. Y Felipe lo que cuestiona justamente en este pasaje que nosotros tenemos es: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Yo creo que todos tenemos muchas veces esa característica. Y pienso en el pasaje que Esmeralda, si no estoy mal, nos compartía hace un par de domingos, de las personas que iban en el camino de Emaús. Y cuando terminan comentando, dicen: no sentías cómo nuestro corazón ardía con sus palabras, no sentías cómo nuestro corazón palpitaba cuando el Señor nos estaba hablando, no sentías que esto era especial, no sientes que esto es diferente. No es esta una confirmación de la forma en que el Señor se mueve, no es esto una muestra, no es esto una prueba de que el Señor tiene poder para moverse en medio de nosotros. Como cuando a través de su Espíritu Santo Él nos habla, nos mueve, nos exhorta, y aún así nosotros muchas veces queremos ver pruebas. Me encantó y anoté justamente cuando le estaban cantando Pablo y Miriam este himno de Yo te busco con fuego en mi ser, te anhelo, te necesito. ¿Cuántas pruebas nosotros tenemos? ¿Cuánta evidencia de que el Señor está con nosotros? Y muchas veces todavía queremos que el Señor haga un milagro, que el Señor muestre algo. Nosotros tenemos en nuestro corazón la prueba clara y consistente de que nuestro Dios es real. Y creo que muchas veces somos ingratos con nuestro Dios porque no le reconocemos.
Dios se revela a nosotros y revela su poder a nosotros a través de Jesús. En Jesús podemos ver el poder que tiene Dios. Y creo que muchas veces lo que nosotros podemos confundir es cuál es este poder. Y acá es donde creo que debemos hacer un poco de énfasis. A través de Jesucristo, Dios mostró que tiene poder para sanar enfermos. Lo mostró en Jesús. Podríamos hacer una lista de cuántos enfermos sanó Jesús en su tiempo terrenal. Dios tiene poder para hacernos andar sobre el agua. Lo puede hacer. Dios tiene poder para echar demonios fuera. Dios tiene poder para levantar al paralítico. Dios tiene poder para alimentar grupos de 4,000, de 5,000 personas a partir de solamente 2 peces y 5 panes. Dios tiene poder para hacer todos esos milagros que nosotros encontramos en la Biblia y mucho más. Dios es maravilloso y Dios tiene el poder y lo ha revelado a través de Jesús. Y sus discípulos fueron testigos de este poder manifestado en Jesús, de sanación, de alimentación, de salvación. Pero ¿sabe usted cuál es el mayor milagro? ¿Cuál es la mayor manifestación que nosotros tenemos del poder de Dios? Y es que este vil e infeliz pecador, como dice el himno Sublime Gracia, que es ciego, que está muerto en sus delitos y pecados, que estaba condenado a muerte y tenía y cargaba sobre mí una sentencia de muerte, hoy vea, hoy sea llamado Hijo de Dios solamente por el amor de Dios, que hoy sea salvo, que hoy sea sano, que hoy goce de la promesa de vida eterna. Eso es el verdadero poder de Dios manifestado a través de Jesucristo para nosotros el día de hoy. Es una maravilla, es una hermosa maravilla. Y hace 8 días nosotros cantábamos el himno y decíamos: ¡qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ese es el milagro más grande que el Señor puede hacer por nosotros. Es el poder más grande que ha habido reflejado en la humanidad, porque nadie más puede dar salvación a la humanidad que no sea Dios, el Padre, a través del ministerio de Jesucristo. ¿No es esto un motivo para dar gratitud y alabanza a nuestro Dios? Porque no hay condenación, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque nuestra vida eterna está garantizada. Porque Dios tiene poder y quiso mostrarlo, su amor para nosotros, enviando a Jesús, mostrándonos el camino, la verdad y la vida. Y el mensaje del Señor para nosotros es: no teman, no depende de ustedes su salvación. El mensaje del Señor es: depende de Jesucristo. Depende de Jesucristo, depende del hermoso ministerio de Jesucristo y del poder de Dios reflejado en Él, que nosotros alcanzamos la salvación y la promesa de vida eterna. Creo que tenemos que gozarnos mucho por esto, creo que tenemos que alegrarnos mucho por esto, y creo que también nos permite replantearnos cuántas veces nosotros no nos hemos comportado de acuerdo a ese precioso llamado que tenemos de nuestro Señor. ¿Quiere formar parte de esto? ¿Quiere sentir en su ser, quiere sentir la garantía de la salvación? ¿Quiere tener la prueba como Felipe de la salvación y de la vida eterna? Solamente es necesario tomar el camino. Y puede haber gente todavía dentro de nuestra congregación que aún no ha conocido ese camino. Y ese es el camino que el Señor nos ha presentado. Es Jesús. Creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el día que el Señor ha preparado. Y le voy a pedir que incline su rostro ahí donde está. Hay personas que probablemente no han tenido un encuentro personal con el Señor. Hay personas en medio de esta congregación que probablemente no han reconocido a Jesús como el camino, como la verdad y como la vida. Hay personas que probablemente han estado años con nosotros en esta iglesia, pero aún no han transitado por ese camino. Y este es el día que el Señor ha puesto para que podamos reconocerle.
necesitamos pruebas. Yo creo que nuestro corazón arde cada vez que se presenta esta pregunta y se nos cuestiona si realmente hemos vivido en el camino, si estamos en ese camino, si lo conocemos, si lo valoramos lo suficiente. Si usted no siente en su corazón, si usted aún no ha sentido ese fuego del Señor hablándole a su corazón, este es el día que el Señor ha permitido para que usted tenga ese contacto con el Señor. Hermano y hermana, si escucha la voz del Señor, no lo rechace. Hablamos de algo muy importante. Hablamos de salvación y vida eterna. Hay muchas cosas que en este mundo el dinero nos ha enseñado a comprar, pero la salvación y la vida eterna solamente tienen un camino, y es en Cristo Jesús. Es la voz del Señor hablándonos. No importa si llevamos tiempo de conocerle, Él quiere estar con nosotros y quiere que su Espíritu nos dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted ha tomado una decisión, si usted cree en el Señor como su Salvador, en el Señor Jesús como su Salvador, como su único y suficiente Salvador, alabe al Señor, agradézcale, comprométase a seguir en el camino, comprométase a seguir junto con su familia en ese camino, a predicar de la verdad y a gozar de la vida que el Señor nos revela en Cristo Jesús. Nuestro Dios y Padre amado, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Señor, dice que es como espada de dos filos, Señor, que penetra aún hasta el corazón más duro. Señor, hablas a nuestro corazón, nos haces arder, nos haces sentir ese fuego, Señor, de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Señor, y muchas veces dudamos, muchas veces, Señor, creemos que te fallamos porque te negamos y te vemos tan lejos de nosotros. Y tú te acercas a nosotros, Señor, diciéndonos: no tengan miedo, crean en mí. Señor, muchas gracias, porque tú tomaste la iniciativa de acercarte al hombre. Porque si fuera por nuestra condición, Señor, si fuera por nuestra capacidad de conservar y de cuidar algo, Señor, lo hubiéramos perdido hace mucho tiempo. Probablemente nunca lo hubiéramos alcanzado, Señor. Probablemente nunca nos hubiéramos acercado. Pero eres tú, Señor, quien nos ha preparado, quien ha preparado los tiempos para que nosotros podamos conocerte, para que nosotros podamos estar cerca de ti. Y confiamos, Señor, que todo lo que dice tu palabra es cierto, que tú vendrás, Señor, que tú preparas morada para nosotros, una morada eterna, una morada, Señor, en la que estaremos junto con Jesucristo, alabándote, dándote la honra y la gloria, porque es una maravilla, Señor, que tú nos hayas salvado. Es una maravilla, Señor, que tú nos hayas llamado, que tú nos sanes, Señor, que sanes nuestra alma, que sanes nuestro corazón y que nos permita, Señor, vivir con la esperanza en la promesa de que tú vendrás, de que estaremos contigo y de que moraremos eternamente, Señor, y para siempre. Gracias, Señor, porque confiamos en eso. Porque confiamos, Señor, que tú has tocado los corazones de los hermanos y hermanas que estamos acá reunidos. Porque aunque te hemos fallado, Señor, tú eres bueno, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso, Señor, para darnos una siguiente oportunidad. Porque tu mensaje, Señor, es de que no temamos. Tu mensaje es que confiemos en ti y en lo que tú has dicho. Alabamos tu nombre, Señor, te exaltamos y te damos muchas gracias. Y nos comprometemos delante de ti, Señor, a servirte y a predicar de ese camino, a predicar esa verdad y a predicar la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén.